Antes de comenzar con el tema de eurocentrismo, es importante destacar que en este punto se toma como referencia a Enrique Dussel, un libro titulado 1492, el encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad, y Capitalismo y geopolítica del conocimiento, el eurocentrismo y la filosofía de liberación en el debate intelectual contemporáneo, también del mismo autor. Y por otra parte nos encontramos con Fransky, un artículo publicado en Inter-American Wiki en el 2002 que se titula Eurocentrismo, en el cual también está allí el enlace donde lo pueden ubicar. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es el eurocentrismo? Se entiende como la corriente de pensamiento que ubica a Europa como el centro del mundo. Según Aníbal Quijano, el término eurocentrismo denomina una visión del mundo que implícita o explícitamente presupone a la historia europea como normal o superior a otras, ayudando a producir y justificar la posición dominante europea dentro del sistema global capitalista. Más adelante también nos dice este mismo autor que en el corazón del eurocentrismo descansa en una forma de pensamiento binaria que construye una identidad blanca, progresista, moderna y civilizada, cuyo opuesto es un otro negro indígena, subdesarrollado, tradicional y bárbaro de las colonias. Por otro lado, para comprender el eurocentrismo, primero se necesita comprender el concepto de modernidad, que a grandes rasgos y a forma de repaso podemos decir que la modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte, y en los modos de vida en general. Además, la modernidad es un concepto para definir una parte de la línea histórica de la humanidad, es decir, es el nombre de un periodo histórico que se organiza de la siguiente manera: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y por último, Edad Contemporánea, nuestro presente. Se considera que inicia a partir de ciertos acontecimientos importantes ocurridos en Europa durante el siglo XV y finales del siglo XVIII, entre ellas la llegada de los españoles a América, la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero o la revolución científica, entre otros cambios importantes y acontecimientos que ocurrieron durante la modernidad, que trajo consigo la división de poderes, una reestructuración en cuanto a la organización laboral y social, surgió la burocracia y en el caso del arte se busca referentes artísticos de la edad antigua, pero también se mantiene en una búsqueda de innovaciones, rupturas y descubrimientos. El concepto que se presenta sobre la modernidad está presente en los libros de historia universal, como algo que fue un proceso de cambios significativos, de progresos económicos y morales, cuyo proceso se les atribuye es a Europa. Pero para Dussel, el concepto de modernidad surgió en 1492, cuando Europa se confronta con el otro, definiéndose a sí mismo como superior, descubridor, conquistador, colonizador, y así de esta manera definió al otro como el descubierto, colocándolo en una categoría de inferioridad, y para Dussel, a partir de aquí comienza un proceso de encubrimiento del otro, de lo no europeo. Enrique Dussel afirma que la modernidad aparece cuando Europa se autoafirma como el centro de una historia-mundo que ella inaugura. La periferia que rodea este centro es, consecuentemente, parte de esta autodefinición. La oclusión de esta periferia del sistema lleva a los más importantes pensadores contemporáneos del centro a una falacia eurocéntrica en su comprensión de la modernidad. Pero la modernidad nació cuando Europa estaba en una posición tal para plantearse a sí misma contra otro, cuando, en otras palabras, Europa pudo autoconstituirse como un unificado ego, explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma.
Es decir, no fue descubierto o admitido como tal, sino disimulado o encubierto. Esta idea moderna de historia universal y cómo está estructurada la misma ha sido criticada por muchos teóricos, entre ellos Dussel, como una inherente eurocentrista. En otras palabras, Europa como centro del mundo fue quien decidió qué historias deberían ser contadas y cómo deberían ser contadas, que es lo mismo una filtración y selección del conocimiento. Además sostiene que no hubo historia mundial sino a partir de 1492. Anteriormente a esta fecha, los imperios o sistemas culturales coexistían entre sí. Solo con la expansión portuguesa desde el siglo XV y con el descubrimiento de América Hispánica, todo el planeta se torna el lugar de una sola historia mundial. Esta Europa moderna de 1492, centro de la historia mundial, constituye por primera vez en la historia a todas las culturas como su periferia. Por lo que es una cuestión de descubrir lo que el autor llama el mito de la modernidad misma. Así, de esta manera, Enrique Dussel sostiene que esto le permite a Latinoamérica también a redescubrir su lugar en la historia de la modernidad. Éramos la primera periferia de la Europa moderna y sufrimos globalmente desde nuestro momento de origen en un proceso constitutivo de modernización que luego va a ser aplicado en África y en Asia. También menciona la conexión del eurocentrismo con la contaminante falacia de desarrollismo, la cual consiste en pensar que el patrón del moderno desarrollo europeo debe ser seguido unilateralmente por otra cultura o por toda otra cultura. Desarrollado tomado aquí como una categoría ontológica y no simplemente sociológica o económica. Por otro lado, nos encontramos con Kant, quien consideraba que la ilustración es la salida de la humanidad por su propio esfuerzo del estado de culpable inmadurez. La pereza y la cobardía son las razones por las cuales la mayor parte de la humanidad permanece en ese estado de inmadurez. Para Kant, inmadurez o adolescencia es un estado culpable de pereza y cobardía. En la ontología hegeliana, desarrollo es lo que determina el verdadero momento del concepto hasta su culminación en la idea. Para Hegel, la historia universal va desde el este hacia el oeste, siendo Europa el fin de la historia universal y hacia su comienzo, lo cual considera Dussel que eliminó a Latinoamérica y África del movimiento de la historia mundial, situándolos como a Asia en un estado de inmadurez o de juventud. De ahí los términos del nuevo y viejo mundo. La juventud, entonces, de Latinoamérica hace que permanezca fuera de la historia universal. Por otra parte, Dussel considera que Europa tiene una tradicional posición eurocéntrica, ya que desde la antigüedad ha pretendido demostrar su superioridad cultural sobre las demás. Y también menciona que debería tomarse en cuenta a China en los debates de la modernidad, ya que la misma estaba más adelantada tecnológicamente hablando que Europa. Además, este gigante asiático ya había cartografiado el mundo en 1423, por lo cual Enrique Dussel dice lo siguiente: este descubrimiento asombroso dará mucho que hablar y, por supuesto, comenzará por ser rechazado u ocultado por la historia académica eurocéntrica. Para Dussel, la modernidad desde el eurocentrismo plantea radicalmente una forma de ver el mundo, donde se niega otras manifestaciones culturales, donde muchas de ellas han podido convivir con la naturaleza. Y es a partir de esta posición eurocéntrica del pensamiento e instauración de la historia como historia mundial, producto de la modernidad, trae consigo otros fenómenos que están estrechamente vinculados con este y que ha generado grandes debates entre muchos estudiosos, como lo es la colonialidad, o como Aníbal Quijano afirma, que como consecuencia de la modernidad es la colonialidad del poder. La concepción del eurocentrismo entonces cumple la función ideológica de defender la civilización europea, es decir, capitalista, para apologetizar el modo de vida burgués y justificar el neocolonialismo. También podemos decir que el eurocentrismo como pensamiento, como instauración de la historia,
también se implantó a partir de 1492 con la llegada de los españoles a América.